Amigos, bienvenidos a este canal que, como ustedes saben, nos gusta ir a ver fútbol en todos lados donde viajamos. Entonces, el día de hoy voy saliendo para ver el primer partido de la Liga Paraguaya que veo en vivo en mi vida, y probablemente creo que el primer partido de la Liga Paraguaya que honestamente voy a ver. El día de hoy voy a ver lo que es Nacional de Asunción contra Guaraní, dos equipos tradicionales acá de Paraguay que son históricos. No son los más grandes, pero tienen una hinchada importante y pues han tenido resultados más o menos buenos a nivel, por ejemplo, internacional en la última década. Así que vamos para el Arsenio Érico, que es el estadio de Nacional de Paraguay, para ese duelo, a ver qué tal nos va por allá. Este es el estadio Arsenio Érico, y acá este sector, que esto es Barrio Obrero, es bastante particular porque además detrás de este estadio está la nueva olla de Cerro Porteño y también está el estadio de Sol de América. Entonces, en un solo barrio hay muchos estadios, uno de los más importantes obviamente de Asunción, y en este caso vamos al Arsenio Érico, que lleva el nombre de uno de los jugadores más importantes, si no el más importante de la historia del fútbol paraguayo, y que surgió precisamente acá en Nacional de Asunción, y por eso el homenaje, y también tiene una estatua acá en la entrada del estadio. Acá estamos en la cancha del estadio, es súper pequeño y por lo que veo al fondo están como agregando una nueva tribuna, y estamos súper cerca acá encima del banco de los suplentes. En cuanto a las boletas, para dos personas nos salieron cada una 40.000, o sea, total 80.000 guaraníes, que vienen siendo algo así como 42.000 pesos colombianos, que por boletas vienen siendo más o menos unos $7 aproximadamente para las entradas a ese partido, que la verdad están bastante económicas acá en la tribuna local. Este ya es el estadio por dentro y esta es la visual que nosotros tenemos. Allá está la barra visitante de Guaraní, que estaba ingresando, y en teoría en esta otra cabecera deberían estar los de Nacional, pero todavía falta bastante para el inicio del partido. Y como les conté ahorita, allá atrás se alcanza a ver el estadio de Cerro Porteño al fondo, y si no estoy mal, por acá debe quedar también el de Sol de América, en algún lugar que no ubico muy bien. Pero ahora sí vamos con lo que venimos a ver, y es que en la salida de los equipos empecé a notar algo bastante particular, y es que salen desde detrás de la tribuna nueva que están construyendo en el estadio Arsenio Érico. Además, como dato curioso, el capitán de Nacional es el legendario Roque Santa Cruz, con paso por Europa, y que si lo habían perdido de vista todavía sigue jugando a sus 40 y tantos. El primer tiempo arrancó con mucha fuerza, muchos golpes, mucha pelota dividida, muchos roces y muchas polémicas de una vez desde el inicio de todo. Yo sé que el fútbol paraguayo es mucho de meter, mucho de pelotas divididas, pero es que estos amigos ya estaban abusando y apenas íbamos unos pocos minutos de juego. Primeros minutos del partido, y una de las cosas que me parece muy particular es que hubo un jugador que remató desde lejos y se fue literalmente afuera del estadio, o sea, la sacó detrás de la tribuna porque son súper bajitas. Y creo que ese balón nunca volvió al estadio, o por lo menos yo no vi que alguno de los recogebolas fuera a buscarlo a la calle. El desarrollo del partido era un poco más de lo mismo que están viendo en pantalla. Equipos con líneas muy marcadas atrás, pelotazos y sin mucha claridad para el toque, en un juego muy lento, muy básico, y que era literalmente pelotazos de para aquí, pelotazos de para allá y ver qué pasaba. Casi el final del primer tiempo, y realmente creo que solamente han hecho 2 tiros y no fueron al arco. Uno fue literalmente por fuera del estadio y otro que se fue ahorita muy desviado de Guaraní, pero de resto nada de opciones de gol, nada de peligro. Solamente una polémica a ver si fue mano o no de un defensor de Guaraní, que me pareció que tal vez sí, pero no mucho más, la verdad. Partido lento, flojo, luchado y no mucho más.
Y recuerdan que al principio les hablé de la barra de Nacional, pues son los que ven ustedes en la tribuna y no es que alentaran mucho, casi todo el sonido ambiente de los bombos, las trompetas y demás es parte de la hinchada de Guaraní que estaban en la otra cabecera. De vez en cuando los fanáticos de Nacional se metían un poco en el partido, gritaban algunas cosas y sobre todo le protestaron todo el juego al árbitro por las decisiones que tomó e incluso en algunos casos se la tomaron con algunos jugadores del equipo blanco que estaban teniendo un rendimiento más bajo que el de sus compañeros. Segundo tiempo con un poquito más de lo mismo, sin muchas ocasiones, un poco más de control de Nacional por parte del partido, pero con cero peligro y sin muchas ideas tampoco de parte de ninguno de los dos. Guaraní trata de contragolpear, pero tampoco, y demasiada presión, por lo menos se están dando un poquito menos que en el primer tiempo. Eso creía yo, pero al principio del segundo tiempo hubo un fuerte golpe que afectó a Roque Santa Cruz, que terminó con una venda en la cabeza y al final terminaría siendo sustituido. Los cambios en Nacional hicieron que mejorara el equipo y en Guaraní sinceramente terminó perdiendo muy poco el ritmo que tenía. Tampoco es que fueran la gran cosa, pero perdió aún más y se dejó dominar por parte de Nacional, que era el que presionaba casi todo el tiempo adelante y el que estaba generando opciones, hasta que Mucha celebración de gol y todo, pero el árbitro pitó offside por el VAR. Entonces, nada, 0-0 todavía. Ahora sí, Nacional tiene muy metido a Guaraní después del gol que les anularon, como que se valentonaron y han atacado y no han salido de acá, no han cruzado hace rato, salvo un pelotazo largo, no cruzan más la cancha Guaraní. Y esta jugada que afortunadamente grabé creo que es el mejor resumen de lo que fue el partido. Puro pelotazo y contragolpe después de una pelota parada, con más velocidad e ímpetu que inteligencia para mandar una contra, poca precisión en todos los pases y toma de decisiones y una ejecución horrible como esta. Al final el partido terminó con un poco más de ímpetu Nacional, presionando un poco más a Guaraní, que se refugió totalmente atrás e intentaba pelotear y hacer contragolpes que nunca tuvieron precisión. Y bueno, final del partido, 0-0 nos comimos. Partido más bien flojito, polémico arbitraje, eso sí, horrible el árbitro. Para todos lados, horrible el árbitro. Partido 0-0, primer tiempo, huesazo, el segundo mejor Nacional. Por lo menos algo de acción en el segundo tiempo y un poquito más de iniciativa. Guaraní se cayó totalmente al segundo tiempo. Bueno amigos, a veces nos tocan partidos con goles y como hoy nos toca irnos en blanco y con un frío tenaz. Recuerden que si les gustó este video, tengo más en mi canal para que vayan y los vean, que se los dejo por acá en pantalla, para que se suscriban también y nos vemos en la próxima.